Welcome to my channel. Tú siempre me has tratado como si no sirviera para nada. Guardas el dinero solo para tenernos bajo control, chilló mi hija. En un segundo, algo brilló en el aire. Un vaso grueso de vidrio, todavía con medio tequila adentro, voló directo hacia mí. El día de las Madres, que se supone debía estar lleno de flores y agradecimientos, me recibió con un vaso en la cara. Y lo más duro de todo fue que quien lo lanzó fue mi propia hija, solo porque me negué a dejar que los papás de su esposo se vinieran a vivir a mi casa. Mi yerno se puso delante de ella, me miró como si fuera su enemiga, y con frialdad me soltó que yo era una egoísta. Y yo soy María. Tengo 60 años. Y si quieres saber cómo sigue esta historia, quédate hasta el final. Te prometo que no te vas a arrepentir. Era la noche del Día de las Madres, esa noche en que el olor a mole poblano quemado se mezcló con el de tequila barato y se impregnó en cada fibra de mi delantal. La fiesta ya parecía haber terminado. Todos se habían ido a sus casas. Ahora yo estaba junto al fregadero, con las manos metidas en espuma fría. Desde la sala se escuchaban las voces de Mariela y Gael. No eran risas ni brindis, eran susurros como de animales al acecho, tensos y calculadores. «Mamá no necesita una casa tan grande», dijo Gael con voz pastosa. Estaba bebiendo la botella de tequila reposado que mi esposo había guardado para ocasiones especiales. Ahora Gael lo servía como si fuera agua del grifo. Cerré el grifo. No me volteé de inmediato. Necesitaba un segundo para acomodar mi respiración. En mi mente todo estaba claro. Querían dinero. Querían que yo desapareciera de la ecuación financiera. Me sequé las manos en el delantal y salí a la sala. Gael estaba sentado con los pies sobre la mesa de roble que mi esposo había barnizado con 3 capas. Golpeó con fuerza su vaso contra la madera. El sonido del vidrio fue seco y cortante. «Mamá», me llamó con esa voz dulce y falsa que me revolvió el estómago. Estuvimos hablando. Encontramos un lugar muy bonito para ti. En las afueras, aire limpio, enfermeras todo el día. Mejor que estar sola en esta casa. Me empujó un folleto doblado en 3. En la portada salían 2 ancianos sonriendo bajo un árbol que ni parecía real. Pero mis ojos se clavaron en una frase escrita a mano con pluma azul en una esquina. Costo mensual con descuento del 10% ya acordado. La letra de Gael. Ya había ido. Ya había negociado el precio de mi vida, como quien regatea en el tianguis. No me senté, me mantuve firme y miré a Mariela, mi hija. Estaba encogida en el sofá, también con un vaso lleno en la mano. No se atrevía a mirarme. Recuerden que esta casa está a nombre de mamá, dije con una calma que hasta a mí me sorprendió. Y yo no he firmado nada de venta. Gael se rió con desprecio. Se puso de pie, su sombra cubriendo a Mariela. No seas tan egoísta. ¿Para qué quieres esta casa? ¿Para que te entierren con ella? Mientras tu hija y tu nieta están hasta el cuello de deudas. Las deudas son cosa suya, respondí, con la vista fija en Mariela. Mariela, di algo. Mariela levantó la cara. Sus ojos estaban rojos, por el alcohol y por la cobardía de sentirse acorralada. Ya no veía a la madre que la había criado. Solo veía un obstáculo entre ella y su seguridad económica. «Siempre haces lo mismo», gritó Mariela con la voz quebrada. Se levantó de golpe. «Siempre me haces sentir inútil. Guardas el dinero para controlarnos». Su grito hizo que mi nieta, que jugaba en la esquina, se sobresaltara y abrazara con fuerza su oso de peluche viejo. «Lo hago porque sé cómo es tu marido», solté la verdad. Una verdad dura que tal vez debí callar. Fue la gota que derramó el vaso. Mariela soltó un chillido que no entendí. En un parpadeo, levantó el brazo. Un destello pasó por el aire. El vaso grueso de vidrio, aún con medio tequila adentro, voló directo hacia mí. Crash. No alcancé a esquivarlo. Un golpe fuerte justo en la sien izquierda. No dolió de inmediato, solo sentí un adormecimiento. Luego, un líquido picante me chorreó en los ojos. El olor a alcohol me subió por la nariz. Fue entonces que llegó el dolor.
Ardía como si alguien me hubiera quemado con un hierro caliente. Di unos pasos hacia atrás tambaleándome. Me agarré del borde de la mesa para no caer. La sangre empezó a gotear sobre el piso de loseta blanca. Ploc, ploc. Toda la sala quedó en silencio. Gael se quedó paralizado. Mariela con la boca abierta, la mano todavía en posición de lanzamiento, con la cara pálida como papel. Mi nieto gritó y rompió en llanto. Yo no grité, no dije groserías. Una parte fría de mi cerebro, la misma que me ayudó a sobrevivir la viudez, tomó el control. Esto ya no era una pelea familiar, era la escena de un crimen. Miré al suelo. Justo a mis pies estaba el pedazo más grande del vaso, la base gruesa todavía con un poco del labial de Mariela. Lo recogí. «Mamá, no fue mi intención», balbuceó Mariela, dando un paso hacia mí. «No te me acerques», dije bajito, pero con la firmeza suficiente para clavarla al piso. Fui directo a la cocina, agarré una bolsita de plástico con cierre para comida y metí el vidrio roto ahí. Entré al baño, me miré al espejo, una herida de unos 4 centímetros en la frente, sangrando a chorros. No la lavé. Solo usé un poco de papel para que no chorreara tanto en la ropa. Quería que el médico y la policía vieran la herida tal como estaba. Salí del baño y fui al cuarto de mi nieto. Lloraba con hipo. «Escucha, mi amor», le dije, mientras le acariciaba el cabello, tratando de no mancharlo de sangre. «Quédate aquí, cierra con llave, ponte los audífonos. No abras la puerta a nadie que no sea la abuela o un policía. ¿Entendiste?» Él asintió con la cabeza, temblando. Vi su celular en la cama. Lo agarré y lo metí en mi bolsa. No quería que Mariela lo usara para obligarlo a mentir o borrar mensajes. Cerré su puerta con llave desde afuera y me guardé la llave. «¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo?» Gael me interceptó en la entrada. Ya se había calmado. Su cara cambió de asustado a amenazante. «Si cruzas esa puerta, olvídate de volver a ver a tu nieto». Lo miré directo a los ojos, una mano en las llaves del coche dentro de mi bolsillo, la otra levantando la bolsita con el vidrio roto justo frente a su cara. «Quítate», dije, «o dejo que la policía venga a sacarte en este mismo momento». Tal vez fue mi mirada helada o la sangre que seguía bajando por mi mejilla, pero retrocedió un paso. Abrí la puerta y salí. El aire de la noche de verano me golpeó, pero sentí un escalofrío helado. Estela, la vecina, estaba regando sus plantas tarde en la noche del otro lado de la reja. Abrió la boca al verme en ese estado. «Estela», le grité con voz clara y firme, «recuérdate de esta hora, y si oyes que el niño grita, llama al 911. No esperé su respuesta. Me subí a mi vieja camioneta y cerré las puertas con seguro al instante. Mientras arrancaba, miré por el retrovisor. Gael y Mariela estaban parados en la ventana, mirando. ¿Pensaban que me iría a llorar con algún pariente o que saldría a caminar para calmarme y luego volvería a perdonar, como hacen tantas madres mexicanas? No. Conduje con una mano mientras con la otra presionaba la herida en la frente. En el primer semáforo rojo, saqué el celular. La sangre hacía que la pantalla resbalara. Ignoré las llamadas insistentes de Mariela. Busqué en la agenda. Letra M. Mireya, abogada. No llamé. Grabé un mensaje de voz, corto, directo, sin una sola lágrima. Mireya, voy a emergencias. Mi hija me acaba de atacar con un objeto punzocortante. Necesito que prepares los papeles. Esta noche quiero una orden de protección urgente. Tiré el teléfono al asiento del copiloto y pisé el acelerador. Esta noche, la madre buena murió junto con ese vaso roto. La camioneta tembló y luego se apagó justo cuando entré al estacionamiento de emergencias. La luz del letrero de la Cruz Roja parpadeaba arriba, proyectando un resplandor pálido sobre el volante. No abrí la puerta enseguida. Me quedé quieta en la oscuridad, con las llaves apretadas en la mano. Mi pulgar se frotaba sin pensar sobre la muesca de la llave de bronce del portón, la misma que nunca debía ser duplicado. La herida en mi frente palpitaba con cada latido, pero en mi cabeza había otro dolor,
más profundo. Me llevó de vuelta al día en que esta llave cambió de dueño. 3 meses atrás, era una mañana de martes, sofocante, con ese calor seco que hacía vibrar el aire. Gael estacionó su carcacha frente al portón, levantando una nube de polvo que se pegó a las bugambilias que yo acababa de regar. «Solo serán unas semanas, mamá, hasta que consiga otro trabajo», dijo Mariela, cargando una caja de cartón y mirándome con súplica. «No tenemos a dónde ir». El dueño del depa ya cambió la cerradura. Estaba ahí, con los hombros caídos, la camisa empapada en sudor, parecía un perro apaleado. «Mi casa es su casa», dije esa maldita frase de hospitalidad mexicana que mató mi paz. Abrí de par en par el portón de fierro. Y así, el caballo de Troya rodó hasta mi patio. Ese día, con mis propias manos, vacié el viejo estudio de mi esposo. Guardé sus libros técnicos amarillentos en una caja, bajé sus diplomas de la pared, limpié el polvo del altar con su retrato. Yo estaba borrando al hombre que construyó esta casa para darle lugar a quien iba a destruirla. «Mamá, déjame ayudarte», dijo Gael corriendo a cargar la caja de libros más pesada. «Tú descansa. Ya tienes un hijo en casa. Las cosas pesadas déjalas para mí». La primera semana fue una obra de teatro perfecta. Gael arregló el techo que tenía goteras, cambió el foco del pasillo y todas las mañanas me preparaba café. Me decía doña con respeto y decía que mi mole era el mejor de la región. La casa se sentía cálida de una forma extraña. Por poco y creí que mi vejez estaría rodeada de cariño y respeto, pero la invasión comenzó con cosas muy pequeñas. En la segunda semana, Gael trajo un taladro y unas cajas de cartón. «Últimamente, hay muchos robos por aquí», mamá dijo, mientras estaba en una escalera, taladrando el techo de la sala. «Voy a poner unas cámaras para que estés tranquila. Las conecto al celular mío y de Mariela, por si te caes o necesitas algo, podamos saberlo enseguida». Yo asentí, pensando que le importaba. No me di cuenta que esas cámaras no apuntaban a las ventanas para prevenir robos, sino directo al sofá donde suelo leer y a la mesa donde dejo mi cartera. Mi casa se volvió una prisión de esas que todo lo ven, donde cada movimiento mío estaba vigilado en nombre de la protección. En la tercera semana, noté que el llavero de copias que colgaba en la cocina ya no estaba. Gael lo agarró. «Mamá», dijo Mariela, sin levantar la vista del celular. «Dice que tú olvidas cosas y es mejor que él las guarde. Igual él siempre sale a hacer las compras». De ser la dueña de casa, pasé a ser huésped. Para sacar la basura por el patio, tenía que buscar al yerno para que me prestara las llaves. Luego vino el tema del dinero. Cada vez llegaban más sobres al buzón, logos de bancos, financieras, empresas de cobranza. Gael siempre era el primero en revisar el buzón cada mañana. Luego escondía los sobres o los rompía antes de tirarlos. Una noche pasé cerca del cuarto, el que era de mi esposo, y escuché a Gael hablando por teléfono con tono molesto. «La vieja todavía no firma. Necesito más tiempo». «No se le puede presionar todavía. Está muy lúcida». Me quedé helada. La puerta estaba entreabierta. Miré por la rendija y lo vi frente a la compu, la luz azul iluminando su cara llena de planes. En la mesa había una carpeta gris. Entrecerré los ojos para leer lo que decía en la portada cuando él la giró sin querer. «Asilo, Santa María. Tarifas de atención especial». El corazón me dio un vuelco, pero me retiré despacio, como una gata vieja asustada, hasta mi cuarto. Esa noche no dormí. Sabía que estaba criando víboras en casa, pero aún así quise creer que era una exageración mía, que solo estaban investigando. Mi cobardía alimentó su ambición, hasta que llegó la tarde de ayer. Vi que Gael había dejado su computadora en la mesa del comedor, sin bloquear. La curiosidad, y también la sospecha que ya era insoportable, me hicieron mover el ratón. Un archivo llamado Plan de Liberación. Dentro, una hoja de Excel. Columna A. Valor estimado de la casa. Columna B. Deudas totales de Gael y Mariela. Columna C. Fecha estimada de venta. Agosto, o sea, el mes que viene.
Ya tenían todo planeado para vender mi casa por encima de mi cabeza, mientras yo aún les cocinaba todos los días. Cerré la computadora. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de rabia. Una rabia que se había ido acumulando por 3 meses. Ahora era dinamita lista para estallar. Y la chispa fue ese vaso de vino que voló directo a mi cara esta noche. Clac. El sonido del seguro del auto abriéndose me trajo de vuelta a la realidad. La sangre en mi frente ya empezaba a secarse, estirando la piel y ardiendo. Bajé del auto. Mis pies tocaron el suelo frío del hospital. Respiré hondo el olor fuerte a desinfectante. Ya no quedaba ese miedo difuso de los últimos 3 meses. Las dudas se acabaron. La evidencia era clara. Ya no era la madre vieja y confundida a la que podían manipular. Ahora yo era la demandante. Caminé rápido hacia la puerta de vidrio automática de urgencias, apretando el teléfono como si fuera una pistola cargada. La guerra comenzaba. La puerta se abrió con un leve siseo y me golpeó en la cara el aire helado del hospital, un aire estéril y sin emociones, totalmente opuesto al calor pesado del alcohol y la rabia que había en casa. Fui directo al mostrador de admisión. La sangre seguía filtrándose a través del pañuelo empapado en mi frente. La enfermera del turno nocturno levantó la vista y su expresión cansada cambió enseguida a una alerta profesional. ¿Nombre completo?, preguntó mientras tecleaba. Dije mi nombre despacio. ¿Causa de la lesión? Este era el momento más importante. Sabía que lo que dijera quedaría escrito en el expediente médico, el primer documento legal de esta guerra. No podía decir accidente, no podía decir discusión. Violencia familiar, dije sin que me temblara la voz. Mi propia hija me lanzó un vaso de vidrio a la cabeza. La enfermera se detuvo un segundo, me miró la herida y luego escribió una línea larga. Código rojo, agresión familiar, dijo por el radio. 10 minutos después, estaba sentada en una camilla cubierta con sábanas blancas, la luz quirúrgica directo en mis ojos. El médico me cosió la herida. 3 puntadas. Cada vez que la aguja atravesaba la piel, no cerré los ojos. Miré fijo el techo, contando la respiración para mantenerme despierta. Ese dolor físico me ayudaba a concentrarme. Me recordaba que la sangre ya había corrido, lo que significaba que no quedaba amor. 2 policías de la policía estatal entraron justo cuando el médico cortaba el hilo sobrante. Traían una grabadora y caras serias. ¿Quiere presentar cargos?, preguntó el más viejo. No respondí de inmediato. Saqué la bolsa con cierre que contenía los pedazos del vaso roto que había apretado contra mi pecho todo este tiempo y la puse sobre la mesa metálica. El vidrio chocó con un sonido seco. «Esta es el arma», dije. «Y estos son los documentos que necesito». La puerta se abrió de golpe. Mireya entró. Llegó más rápido de lo que pensé, todavía con su traje negro impecable a pesar de la medianoche. No me preguntó si me dolía. Solo miró la venda en mi frente, saludó a los policías y abrió su laptop sobre la mesa de instrumentos. La frialdad de Mireya era justo lo que necesitaba. No necesitaba lástima, necesitaba una cuchilla afilada. «Mi clienta solicita una orden de protección urgente», dijo a los policías mientras sus dedos volaban sobre el teclado, «y una orden de desalojo inmediato de la propiedad». Les mostró la pantalla del teléfono. Era la copia digital de la escritura de la casa a mi nombre, junto con la foto de la herida recién tomada por el médico. El sistema de justicia esa noche funcionaba de manera extrañamente fluida, tal vez porque la sangre de una madre vieja siempre pesa más. 15 minutos después apareció un código QR en la tableta del policía. La orden fue aprobada. «Vamos a escoltarla de regreso a su casa para hacer cumplir la orden», dijo el policía, con una actitud mucho más respetuosa. Sentada en el asiento trasero de la patrulla, miré por la ventana. Los postes de luz pasaban como ráfagas amarillas borrosas. Estaba volviendo a mi casa, pero esta vez no como abuela ni como madre, sino como la legítima dueña reclamando su territorio con respaldo de la autoridad. La patrulla se detuvo frente al portón. Las luces de la casa seguían encendidas. Las siluetas de Gael y Mariela se marcaban contra las cortinas. Caminaban de un lado a otro, gesticulando,
seguramente discutiendo cómo enfrentar la situación o cómo borrar evidencias. La policía encendió las luces giratorias. Los destellos rojos y azules bañaron la fachada de la casa grande, convirtiéndola en un escenario de tragedia. Los vecinos empezaron a asomarse por las ventanas. Vi a Estela detrás de su portón, con el celular en la mano. Perfecto. Cuantos más testigos, mejor. La policía golpeó la puerta. ¡Pum! 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 La puerta de madera se abrió. Gael apareció, pálido pero fingiendo calma. ¿Qué pasa, oficiales? Solo fue una discusión familiar. Se les solicita a usted y a la señorita Mariela que recojan sus pertenencias y abandonen esta casa de inmediato. La orden de protección ya está vigente. El oficial levantó el documento con un código QR frente a su cara. Mariela salió corriendo desde dentro y al verme junto a la patrulla con el vendaje en la cabeza, gritó entre lágrimas. «¡Mamá! ¿Qué estás haciendo? ¿Llamaste a la policía para sacar a tu propia hija?» No respondí. Me quedé quieta, viendo cómo quedaban acorralados. No sentía satisfacción, solo vacío. En 20 minutos, bajo supervisión policial, ellos metieron su ropa a las maletas a las prisas. Gael intentó desconectar el disco duro de la computadora, pero el agente lo detuvo. Deje todos los dispositivos electrónicos en su estado actual para facilitar la investigación. Me lanzó una última mirada llena de odio antes de ser empujado fuera del portón. Te vas a arrepentir de esto. El taxi se los llevó. La policía me entregó el acta de entrega de la casa. Me pidió asegurar bien las puertas y se fue. El silencio llenó la casa. Un silencio espeso, pesado. Caminé por la sala. Los vasos a medio beber seguían en la mesa. El olor a alcohol flotaba en el aire. En el suelo, aún brillaban bajo la luz algunos trozos diminutos de vidrio que no había visto antes. Me agaché a recoger uno. Luego revisé todas las habitaciones por seguridad. Al pasar por la estantería de la sala, algo me llamó la atención. Era una cajita negra de plástico, escondida entre dos diccionarios enormes, en un lugar donde Gael asumió que una vieja nunca revisaría. La abrí. Adentro había 3 tarjetas SD, cada una con una etiqueta diminuta escrita con plumón fino: cocina, sala, cuarto de la vieja. Sostuve las 3 tarjetas en la mano, sintiendo el frío del plástico rígido. Gael había puesto cámaras para vigilarme, para juntar pruebas de que yo perdía la razón y así encerrarme en un asilo. Pero olvidó una regla básica de la vigilancia. Las cámaras no mienten. Me grababan a mí, sí, pero también grababan sus propios crímenes. Apreté fuerte las tarjetas en la palma. Esta noche, su arma más poderosa se convirtió en el cuchillo que los va a hundir. Tomé el celular y le escribí a Mireya: «Trae la computadora temprano mañana». Ya encontré su tesoro. No dormí. Pasé toda la noche sentada al borde de la cama, girando en la mano 3 tarjetas SD negras. Estaban frías, pero sentía como si sostuviera brasas encendidas que quemaban con la verdad. Cuando la luz azul-gris del amanecer se coló por la rendija de la ventana, ya estaba de pie. Lo primero que hice no fue preparar café, sino llamar a un cerrajero. Ri-Ieng. El chillido del taladro en el metal rompió el silencio de la calle a las 6 en punto. El cerrajero, un señor mayor, cambió todas las cerraduras, el portón de fierro, la puerta principal y la de atrás. Le pedí que agregara cerrojos por dentro. Cuando me entregó el llavero brillante, lo apreté con fuerza. No le dé copia a nadie, ni siquiera a mi hija. Le solté con voz dura. Él miró la venda en mi frente, asintió sin decir nada más. Mireya llegó a las 7 con un café negro y un técnico de seguridad joven. No hubo saludos. Estábamos contra el reloj. «Empiecen», dije, colocando las 3 tarjetas sobre la mesa del comedor. Mientras Mireya insertaba las tarjetas en la laptop, el técnico pasaba un detector de señales por las paredes. Mi casa, que antes era hogar, ahora era una escena del crimen. Bip, 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 bip. El aparato chilló al pasar por el viejo reloj de pared en la cocina. El muchacho se paró de puntitas y lo bajó. Detrás,
Oculto tras la pila, había un micrófono diminuto con una luz roja parpadeando. «Micrófono inalámbrico», dijo, con tono profesional. «Este modelo transmite en vivo por Wi-Fi». Sentí un escalofrío. Durante 3 meses, todas mis llamadas al banco, mis charlas con mi nieta, hasta mis suspiros nocturnos. Gael los escuchó. No solo estaba en mi casa, se había metido hasta mis rincones más íntimos. Encontramos otro bajo la mesa del comedor, justo donde reviso mis cuentas. «Mire esto», dijo Mireia, sin quitar los ojos de la pantalla. Me acerqué. En el video sacado de la tarjeta Sala, yo estaba dormitando en el sillón una tarde. Gael entraba en cuadro. No fue discreto. Se paró frente a la cámara, se acomodó el cuello de la camisa y le habló directo al lente. 12 de abril. El sujeto duerme profundamente durante el día. Señales de deterioro cognitivo. Anotar en el expediente. Estaba actuando. Estaba montando una escena para hacerme ver senil. El pecho me dolía de rabia, pero Mireia puso su mano en mi hombro y me ancló al presente. «Esto es oro puro», murmuró con los ojos brillando como cazadora. Se grabó a sí mismo tendiéndote la trampa. «El juez va a adorar esto». Fuimos al campo de batalla, la habitación que Gael y Mariela acababan de desocupar. Todo estaba tirado. Ropa por todos lados. El olor barato del perfume de Mariela seguía flotando. Abrí el cajón del buró de Gael. Se llevó el disco duro, pero en el apuro de anoche olvidó su vieja laptop de uso diario. No tenía contraseña. Su arrogancia fue su peor debilidad. Abrí la carpeta de documentos. Justo arriba había un archivo de Excel llamado Plan. Lo abrí. Los números bailaban frente a mis ojos. Columna A, valor de la casa. Columna B, deudas de apuestas y préstamos informales de Gael. Columna C, cuota del asilo más barato. Y la última fila, marcada en rojo. Liquidez prevista, agosto, tras obtener la tutela. Encontré debajo de la cama una carpeta gris entre los papeles revueltos. Adentro estaba el formulario de evaluación cognitiva en blanco, pero la parte del tutor sugerido ya tenía el nombre de Mariela escrito, con la firma garabateada de mi hija. Me temblaban las manos al sostener ese papel. Mi hija estaba lista para firmar la sentencia de muerte de mi libertad, solo para pagar las deudas de su marido. «Copia todo», le dije a Mireia, con la voz ronca, sin dejar ni un byte. Al mediodía, sonó el timbre. Miré por la cámara de seguridad que acabábamos de instalar. Una mujer con saco azul y gafete, trabajadora social. Respiré hondo, me acomodé el cabello, arreglé lo mejor que pude la venda en la frente y abrí la puerta. «Buenas tardes. Recibimos un reporte del hospital sobre un caso de violencia que involucra a una menor», dijo, con la mirada escaneándome de arriba a abajo. La invité a pasar, no como víctima débil, sino como la dueña de la casa que tiene el control. Le mostré el refrigerador lleno de comida fresca. Le enseñé el cuarto de mi nieta, con cerradura de seguridad instalada. Le señalé las cámaras. «Aquí mi nieta estará 100% segura. Los que causaban problemas ya no están», afirmé firme. Ella asintió, anotando en su libreta. «¿Está usted dispuesta a asumir la tutela temporal? Si los padres están siendo investigados, necesitamos un responsable inmediato. Tráeme los papeles, los firmo ya», respondí sin dudar. Apenas se fue, mi celular vibró con una alerta del banco. Advertencia. 3 intentos fallidos de ingreso desde una IP desconocida. Estaban desesperados. Los echamos de la casa, no pudieron sacar dinero en efectivo, ahora querían hackear mi cuenta de ahorros. Cambié la contraseña, activé la verificación en 2 pasos. Apenas dejé el celular en la mesa, volvió a iluminarse. Un mensaje de un número desconocido. No decía nada, solo un enlace. Lo abrí. Era un video en redes sociales. Título en letras rojas gigantes. «Vieja malvada deja a su familia en la calle de madrugada». En el video, Gael estaba frente a mi portón, ese portón de hierro bien cerrado. Señalaba un rasguño en su brazo, hablando con voz entrecortada. «Mi suegra ya no está bien de la cabeza. Golpeó a mi esposa y nos echó a todos a la calle a la 1 de la mañana.
Mi hija no tiene dónde dormir. La cámara se movió. Mariela abrazaba a su hija, con la cabeza agachada, los hombros temblando como si llorara. Una obra de teatro perfecta. Miré las vistas subir como espuma. Empezaron a aparecer comentarios venenosos. Vieja maldita. Cancelen a la bruja. Apagué la pantalla. La habitación volvió a oscurecerse. Ya no les bastaba con el dinero. Ahora querían destruir mi reputación para obligarme a rendirme. Tomé la USB que Mireya me acababa de entregar, la que contenía el video de Mariela lanzando el vaso y la confesión de Gael. «Está bien», susurré al vacío. «¿Quieren jugar a los medios? Les voy a mostrar cómo se ve la verdad sin maquillaje». Llamé a Mireya. «Prepara la demanda». Se entregaron solitos al lobo. Dejé el celular sobre la mesa helada después de hablar con Mireya, pero no apagué la pantalla. Mi dedo quedó flotando sobre el botón de reproducir del video difamatorio. Tenía que verlo, no para sufrir, sino para encontrar una grieta. Presioné el botón. En la pantalla apareció el rostro de Gael ocupando todo el encuadre, con la luz amarilla del farol callejero marcándole las ojeras. Estaba parado frente al portón de mi casa, un portón de hierro negro bien cerrado. «Miren esto», decía con voz temblorosa, como si fuera víctima. «Aquí es donde mi esposa y yo gastamos todos nuestros ahorros para arreglar la casa. Y esta noche, mi suegra, tal vez por la edad, tal vez por malas influencias, nos echó a la calle». La cámara giró. Mariela estaba sentada en la banqueta, abrazando fuerte a su hija medio dormida. La niña se tallaba los ojos por el flash, viéndose más indefensa. Mariela no dijo nada, solo se cubrió la cara con la mano, y sus hombros temblaban. Una escena perfecta para una telenovela. El video estaba editado con cuidado. No aparecían los policías leyendo la orden. No salía yo ensangrentada. Solo se escuchaba mi voz desde la cámara de seguridad. «Lárguense de aquí ya», sacada de contexto y convertida en el grito de una loca. Bajé a la sección de comentarios. Una avalancha de odio me cayó encima. «Vieja malvada», «bruja asquerosa», «¿Alguien sabe dónde vive esa señora? Hay que darle una lección». Mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Mensajes de conocidos, vecinos y números desconocidos. ¿Es cierto? ¿Cómo puede ser tan cruel? Responda. No respondí. Hice algo que Gael jamás esperaría. Encendí la computadora. Descargué el video completo. Tomé capturas de cada comentario amenazante, cada llamado al linchamiento. Guardé la fecha, la hora, el nombre del usuario. Cada insulto lo convertí en una bala para mi arma legal. 9 de la mañana, un chirrido de frenos frente al portón. Miré por la cortina. Una camioneta con el logo del canal local. Un reportero jovencito, con el cabello engomado, bajó del auto con un micrófono en la mano. Golpeó la puerta con fuerza mientras hablaba a cámara. «Estamos afuera de la casa donde ocurrió el escándalo de la madre que echó a su hija anoche». Yo no me escondí. Salí al patio, pero no abrí el portón. Me quedé detrás de los barrotes firmes, bien vestida con mi ropa de casa, con el vendaje blanco en la frente, bien visible. El reportero me vio y enseguida metió el micrófono entre los barrotes. «Señora, ¿tiene algo que decir sobre echar a su familia a la calle?». Lo miré directo al lente de la cámara, sin pestañear. «El asunto lo están manejando mi abogada y el juzgado. Cualquiera que viole mi privacidad será demandado». Terminé la frase, me di media vuelta y entré a la casa, cerrando la cortina. Esa escena duró solo 10 segundos, pero sabía que el vendaje en mi frente salió en el encuadre. Esa era mi respuesta más fuerte, sin decir palabra. Necesitaba ir al banco. Aunque me rodearan, tenía que seguir viviendo y prepararme financieramente para una guerra larga. Me puse un sombrero grande, lentes oscuros, y salí del garaje manejando. El banco estaba en una zona comercial muy concurrida. Después de bloquear mi cuenta en línea y cambiar la contraseña por el acceso no autorizado de anoche, salí por la puerta giratoria de cristal. Y lo vi. Gael estaba al otro lado de la calle, junto a un sedán negro reluciente. No estaba con Mariela. Hablaba con 2 hombres desconocidos. Los tipos llevaban chamarras de cuero, tatuajes en el cuello y una pinta de matones.
Uno de ellos le golpeaba el pecho con un fajo de papeles, con cara de amenaza. Gael tenía la cabeza agachada, se rascaba la nuca, con una actitud sumisa y rogona, nada que ver con la arrogancia del video de anoche. Entrecerré los ojos detrás de mis lentes de sol. Prestamistas. Eso no era una deuda común, era préstamo gota a gota. Saqué el celular y tomé 3 fotos seguidas. La placa del coche, la cara de Gael, el fajo de papeles. Lo tenían acorralado, y un animal herido es el más peligroso. Por la tarde, en la oficina de Mireia. El ambiente ahí era frío y callado, lo opuesto al ruido de afuera. Mireia puso en la pantalla de 50 pulgadas el video de la cámara de la cocina. La imagen de Mariela lanzando el vaso se veía en primer plano. El vidrio explotaba en 1000 pedazos. Mi cara sangraba. Mireia pausó justo cuando el vaso salía volando de su mano. «Esto es la verdad», dijo con voz dura. «Comparado con ese video falso donde llora, esto es una bomba atómica». Me mostró la contrademanda que acababa de redactar: calumnias, violación a la privacidad y maltrato a adulto mayor. «No solo vamos a defendernos, doña. Vamos a atacar. Delimastastav. Vamos a atacar. Delimastastav. 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 Anda alimastastav. Delimastastav. Voy a pedir que el juez quite ese video y los obligue a limpiar su cochinada». Al llegar a casa, el teléfono sonó otra vez. Era un número desconocido, pero la voz me resultó familiar, la trabajadora social de ayer. «Hola, señora, recibimos una llamada anónima», dijo con tono incómodo. «Maltrato psicológico al menor, que lo encierra y lo deja sin comer». Sonreí con desdén. Era Gael. Sabía que mi única debilidad era mi nieto. «Venga cuando quiera», le respondí. «Aquí todo queda grabado por las cámaras». Media hora después, la trabajadora social llegó sin avisar. Abrí la puerta del cuarto del niño. Estaba dibujando en su escritorio, con un plato de fruta pelada y un vaso de leche lleno al lado. Al ver a la extraña, corrió y se aferró a mi pierna. «Abue, no quiero irme a ningún lado», susurró. La trabajadora lo miró el cuarto cálido y luego a mí. Suspiró y cerró el expediente. «Ya entendí. Esto es acoso administrativo. Anotaré en el informe que la denuncia es falsa y hay indicios de difamación del denunciante». Cayó la noche. La tormenta en redes seguía, pero ya no me importaba. Di una vuelta por la casa, revisando cada cerradura. Puerta principal, doble seguro, puerta trasera, cadena, ventanas, pestillo puesto. El celular vibró una vez más antes de dormir. Un mensaje de número desconocido. «Vieja, esa casa no es tuya. Cuidado». No me asusté. Le tomé captura y se la mandé a Mireia y al policía de la zona. Dejé el teléfono en la mesita, junto al nuevo botón de pánico que acaban de instalar. Ellos pensaron que sus amenazas me harían temblar de miedo y echarme para atrás, pero se equivocaron. Apagué la luz. En la oscuridad, mis ojos seguían bien abiertos, brillando como los de una gata vieja que defiende su último rincón. Mañana tengo que ir a juicio. 5 de la mañana. El despertador ni siquiera había sonado y ya lo había apagado. Me levanté de la cama sin hacer un solo ruido. En la penumbra, fui a revisar la puerta del cuarto de mi nieto. El niño seguía profundamente dormido, abrazando su osito de peluche, respirando parejito. Esa respiración era lo único que me había mantenido de pie tras 2 noches sin pegar el ojo. Bajé a la cocina. En vez de preparar un café rápido como siempre, saqué harina, huevos y leche. Hice panqueques, su comida favorita. El olor a mantequilla derritiéndose en el sartén de hierro le quitaba un poco lo frío a esta casa tan vacía. No solo estaba cocinando, estaba construyendo una nueva normalidad para el niño. 7:30. Lo llevé a la escuela. No lo dejé en la entrada como siempre. Lo llevé de la mano directo a la oficina de la directora. La maestra vio el vendaje en mi frente. Se notó algo incómoda, pero no preguntó. Fui directa al punto.
Quiero actualizar la lista de personas autorizadas para recoger al niño, dije, con voz tranquila pero firme. Desde hoy solo yo o el trabajador social con gafete pueden llevárselo. La maestra dudó un momento y luego bajó la voz. En realidad, ayer la mamá del niño, la señora Mariela, llamó. Dijo que quería retirar los papeles escolares para cambiarlo de escuela. Sentí que el corazón se me detuvo por un segundo. Pensaban secuestrarlo, no por cariño, sino para usarlo como rehén para negociar por dinero. Nadie tiene permiso de sacar sus papeles, dije mientras daba un golpe suave en la mesa, lo justo para que la maestra se sobresaltara. Saqué de mi bolsa una copia de la orden de protección urgente y la carta de tutoría temporal que firmé ayer. Es una orden judicial. Si dejan que alguien más se lo lleve, los voy a demandar por complicidad en secuestro. La maestra asintió enseguida, sacó una copia del documento y lo pegó en el tablón de anuncios con letras rojas. Advertencia. Besé a mi nieto en la frente. Lo vi entrar a su salón a salvo y entonces me di la vuelta. Cuando llegué manejando a la entrada de la casa, un hombre desconocido estaba ahí. No parecía como los mafiosos del banco de ayer. Llevaba una camisa barata, una maleta vieja bajo el brazo y sudaba a chorros bajo el sol fuerte. ¿Usted es la dueña?, preguntó, mirando el número de la casa para compararlo con el papel que tenía en la mano. Estoy buscando a Gael. Lleva 3 meses sin pagar. Nuestra empresa ya perdió la paciencia. Él ya no vive aquí, respondí en seco, sin abrir la reja, y no tiene nada aquí que le pertenezca. Dígale, dijo el hombre con tono amenazante, metiendo una tarjeta arrugada por la rendija, que si no paga para este fin de semana, no solo vamos a llamar por teléfono. Se fue. Levanté la tarjeta. Servicios financieros rápidos. Intereses preferenciales. Gael se estaba ahogando. Y un ahogado jala a quien sea con tal de salir a flote. 10 de la mañana. La cita más importante del día. No era en el juzgado, era en la notaría pública. Mireya ya había hecho la cita. Entré al cuarto que olía a papel viejo y tinta, llevando todos los papeles de la casa grande, la libreta de ahorros y el seguro de vida de mi esposo. El notario viejo se acomodó los lentes y me miró por encima del montón de papeles. ¿Está usted segura, doña? Una vez que firme, no se puede deshacer después de su muerte. Nunca he estado tan segura, respondí. Tomo el bolígrafo. Frente a mí está el Nuevo Testamento. En el anterior, Mariela era la única heredera. Su nombre estaba ahí, bien plantado, como una garantía de un futuro cómodo que nunca se ganó. La taché, no con tinta, sino con un documento legal completamente nuevo. Cláusula 1. Todos los bienes se transferirán a un fondo fiduciario educativo a nombre de mi nieto. Cláusula 2. El tutor del fondo será una entidad independiente asignada por el abogado, no sus padres biológicos. Cláusula 3. Mariela y Gael quedan totalmente excluidos de cualquier derecho hereditario, con la causa claramente establecida. Conductas violentas y graves faltas éticas hacia el testador. El golpe del sello sonó seco, pero resonó como el martillazo de un juez. En ese momento no sentí que estaba castigando a mi hija. Sentí que estaba cortando el último cordón umbilical tóxico. Mariela eligió aliarse con Gael por dinero. Ahora, el único motivo para seguir a su lado se esfumó. Acabo de dejarla sin un centavo, pero también puede que la haya liberado de la manipulación de su marido, aunque aún no lo sepa. En el camino de regreso, Mireya me mandó un archivo PDF. Antecedentes penales de Gael. Acabo de conseguirlo. Me orillé para leerlo. Apreté fuerte el volante. 3 demandas civiles por deudas impagas. Y lo peor, un reporte policial de hace 5 años en otra ciudad. Cargos. Agresión a una exnovia. El caso se cerró porque la víctima retiró la denuncia. Es un depredador profesional. Buscó a mi hija, una mujer frágil y hambrienta de amor, para colgarse de ella. Y cuando se le acabó el recurso, me atacó a mí. Imprimí ese expediente en una papelería al lado de la carretera. Al llegar a casa, despejé la mesa del comedor. Coloqué 3 carpetas una al lado de la otra, alineadas como piezas de ajedrez. Carpeta 1. Pruebas de violencia.
Carpeta 2. Pruebas de fraude. Archivo Excel. Plan de venta de la casa. Grabaciones. Cámara oculta. Carpeta 3. Pruebas de mala reputación. Deudas. Antecedentes de violencia de Gael. Etiqueté cada carpeta. Mañana es la primera audiencia. No iré a llorar. Iré a enterrar su avaricia bajo esta montaña de pruebas. Revisé las cámaras una última vez, cerré la puerta con llave y dejé el portafolio junto a la entrada. Esta noche dormiré tranquila, porque sé que hice todo por proteger mi sangre, a mi nieto inocente, no a la hija que me traicionó. A las 5 de la mañana me puse el abrigo azul marino oscuro, me peiné con el cabello recogido hacia atrás, dejando visible la venda blanca en mi frente. No necesito maquillaje para esconder el cansancio. Quiero que se note, que dé testimonio. Salí, me agaché para cargar el portafolio que preparé anoche. Su peso bajó mis hombros un poco, pero me mantuvo la espalda erguida. En esa bolsa no solo hay papeles, está mi dignidad y el futuro de mi nieto. Lo llevé temprano a la escuela, hablé con el guardia, señalé la orden judicial pegada en el tablón de anuncios, asegurándome de que recordaran mi cara. Solo cuando vi al niño cruzar la reja de la escuela sano y salvo, giré el coche rumbo al juzgado familiar. El tribunal por la mañana olía a café barato y a preocupación. Pasé por el control de seguridad y puse mi portafolio en la banda del escáner. El guardia revisó la pantalla de rayos X, vio el montón de discos duros y memorias USB y me miró raro. Yo solo asentí. En el pasillo largo con losas grises, los vi. Mariela estaba encogida en una banca, retorciendo el asa de su bolso, mirando sus zapatos. Se veía mucho más flaca que hace unos días. Gael estaba de pie junto a ella, con un traje gris que le quedaba apretado, seguramente prestado. Le murmuraba algo al abogado mientras manoteaba con molestia. Cuando me vieron llegar con Mireya, Gael levantó la vista. Intentó lanzarme esa mirada de desprecio que ya me conocía, pero en cuanto vio a Mireya caminando a mi lado con la actitud de un tiburón, bajó los ojos. Pasamos junto a ellos como si fuéramos desconocidos, ni un saludo. Caso número 405. Disputa por protección de emergencia y custodia. Entramos a la sala. Era más chica de lo que imaginé, con paredes forradas de madera que hacían que todo se sintiera apretado. La jueza era una mujer de mediana edad, con ojos agudos detrás de unos lentes gruesos. El abogado de Gael fue el primero en levantarse. Era joven, hablaba fuerte, como si con eso pudiera tapar la falta de pruebas. Señoría, empezó, señalándome, mi cliente es víctima de un malentendido terrible. Esta señora, por su edad avanzada y su estado emocional inestable, se autoagredió y luego culpó a sus hijos. El video que circula en redes muestra claramente cómo ella echó a sus nietos a la calle en plena noche. Puso un video en su tablet, todo editado. Se oían los sollozos fingidos de Mariela en medio del silencio de la sala. Yo no dije nada. Tenía las manos sobre mi portafolio y el corazón tranquilo. Que hablen. Cuanto más digan, más dura será la caída. Cuando le tocó el turno, Mireya no dijo una sola palabra, solo se levantó y conectó mi USB al sistema de proyección del tribunal. Señoría, la verdad no necesita explicarse. Se muestra sola. Presionó el botón de reproducir. En la pantalla apareció mi cocina, nítida. La fecha y la hora estaban claras en la esquina. Todos contuvieron el aire al ver a Mariela, la que se hacía la víctima con la cara roja, una copa de vino en la mano, gritándome. Luego alzó el brazo. Crash. El sonido del vaso rompiéndose contra mi frente fue tan real que la jueza frunció el ceño. Sangre. Mariela bajó la cara y empezó a temblar. Esta vez de verdad, Mireya no se detuvo. Abrió el siguiente archivo, una cámara oculta. Gael murmurando frente a la lente. La vieja loca. Apúntalo para el expediente. Luego, un audio. Hay que vender esta casa antes de agosto. Y lo peor, una captura de pantalla del archivo Excel. Plan para vender la casa de Gael con la lista de sus deudas de juego. La sala quedó en completo silencio. El abogado de Gael tenía la boca abierta, pasando hojas inútiles.
No sabía que habían grabado a su cliente. La jueza se quitó los lentes y clavó los ojos en Gael. Lo atravesaba con la mirada. Entonces, dijo con una voz helada, no solo han agredido físicamente a una persona mayor, sino que además planearon despojarla de su patrimonio y violaron su privacidad de forma ilegal. Se volvió hacia la trabajadora social sentada en el estrado. ¿Cuál es su opinión? Señoría, la trabajadora social se puso de pie con firmeza. Con base en las pruebas de violencia y el estado inestable de deudas de los padres, solicitamos retirar temporalmente la custodia y otorgársela a la abuela materna. El entorno de la señora es el más seguro para el menor. El fallo fue tan rápido como un corte de bisturí. Orden de restricción ampliada. Gael y Mariela no pueden acercarse a mí ni al niño a menos de 300 metros. La custodia temporal me fue concedida. El caso fue remitido a la Fiscalía para abrir una investigación penal por violencia familiar y violación a la privacidad. El martillo golpeó la mesa. ¡Pum! Al terminar la audiencia, Gael intentó abrirse paso entre las bancas para acercarse a mí. Tenía la cara roja, las venas del cuello marcadas. «Vieja loca, estás destruyendo esta familia», escupió entre dientes. El policía del juzgado se interpuso de inmediato, con la mano en la funda del arma, parándose frente a él. «Retroceda, ¿acaso acaba de violar una orden judicial frente al juez?» Me levanté y me acomodé la blusa. Miré a Gael, luego a Mariela que lloriqueaba. «Yo no estoy destruyendo la familia», dije lo bastante fuerte para que ambos me oyeran. «Solo estoy sacando la basura de mi casa». Salí del juzgado. El sol del mediodía me dio directo en la cara, pero no me molestó. Mireya me pasó el celular. «Buenas noticias, doña. La red social eliminó el video calumnioso por violar las normas, tras recibir la orden judicial. Los medios locales ya empezaron a publicar aclaraciones. Miré la pantalla. El titular decía: la verdad detrás del caso de la madre que echó a su hijo. Cámaras de seguridad revelan intento de despojo». Respiré hondo. El aire de libertad olía a polvo y sol ardiente. Pero yo sabía que una bestia herida no se queda quieta a morir. Gael lo había perdido todo: casa, dinero, hijo y reputación. Iba a actuar sin pensar. Apreté con fuerza la correa de la carpeta. «Vámonos, Mireya», dije. «Ganamos la batalla legal. Ahora viene la de sobrevivir». Como a las 3 de la mañana, un golpe metálico contra el portón sacudió la noche seca y tensa. No me sobresalté ni grité. Mi sistema nervioso llevaba años en alerta máxima. El celular junto a la almohada vibraba sin parar. La pantalla iluminada mostraba: alerta de movimiento. Patio delantero. Estiré la mano para prenderla. A través del lente infrarrojo de la cámara recién instalada, la escena aparecía pálida pero nítida. Gael estaba ahí. Ya no tenía ese aire falso de hombre correcto. Su rostro se veía retorcido bajo la luz del poste, con los ojos inyectados de sangre de alguien desesperado. Tenía una barra de metal en la mano y forzaba como loco la cerradura del portón. Con él iban 2 hombres desconocidos. Uno vigilaba, el otro alumbraba mi camioneta con una lámpara potente, como buscando algo. Respiré hondo, sosteniendo el celular con una firmeza total. No grité por el altavoz para ahuyentarlos. En cambio, aseguré la puerta por dentro con doble cadena. Luego, desde la app de emergencia, envié en tiempo real el video a la central de la Policía Estatal. «Soy víctima de violencia con orden de protección activa. Están intentando entrar. Hay un menor conmigo», le dije a la operadora. «Quédese en una habitación segura. La patrulla va en camino», respondió una voz serena del otro lado. Los golpes en la reja eran cada vez más fuertes. «Abre la puerta, vieja loca», gritaba Gael, con la voz cargada de alcohol y odio. «Solo estoy recuperando las cosas de mi esposa e hijos. ¿Te vas a quedar con todo lo que es de esta familia o qué?» El sonido del metal golpeando resonaba por todo el callejón, y ya se veían luces encendiéndose en las ventanas de los vecinos. Caminé rápido al cuarto de mi nieto. El niño ya estaba despierto, con los ojos bien abiertos por el miedo. No dije mucho,
Solo lo cargué y lo llevé al baño, el lugar más seguro porque no tenía ventanas hacia afuera. Cerré con seguro, le di los audífonos contra ruido y le puse una caricatura en la tableta. La abuela va a revisar algo afuera, tú quédate aquí, ¿sí? Le di un beso en la frente y regresé a la sala sin quitar los ojos del celular. 5 minutos pasaron como si fueran un siglo. De pronto, luces azules y rojas cortaron la oscuridad. 2 patrullas llegaron y frenaron de golpe justo detrás del grupo de Gael. «¡Manos arriba! ¡De rodillas al suelo!», gritaban los policías. Uno de los acompañantes de Gael corrió por el callejón trasero y escapó. Gael no tuvo tiempo. Lo tiraron al pavimento, le doblaron los brazos hacia atrás y se oyó el clic de las esposas entre sus gritos desesperados. Yo estaba detrás de la cortina, viendo su sombra bajo los pies de los oficiales. Ese fue el precio de su estupidez. Cuando abrí la puerta, como me pidieron los agentes, ya estaban revisando el sedán de Gael estacionado cerca. Sobre el cofre estaban las cosas que me helaron la sangre. Un manojo de llaves falsas, guantes negros, herramientas para forzar cerraduras y una copia del título de propiedad de mi casa. En esa copia, Gael había marcado con rojo el nombre del dueño y anotado con letra toda fea: «Tiene que firmar a como dé lugar este mes». «Mire, esto es prueba de un intento de allanamiento premeditado», dijo el oficial levantando la bolsa con las pruebas para que yo lo viera. Gael seguía gritando, aunque ya estaba dentro de la patrulla. «¡Ratera! Esta vieja le robó el dinero a mi hija. Esa es la casa de mi esposa». El policía golpeó fuerte el metal del auto. «Usted violó una orden de restricción de nivel 1. Cállese o vamos a aplicar más fuerza». Cuando la patrulla se lo llevó, la calle volvió a un silencio falso. Apenas cerré el portón, el celular vibró otra vez. «Mariela, 10 llamadas perdidas. Al final, un mensaje de voz. Mamá, él solo quería pasar por unos papeles personales. ¿Por qué hiciste tanto escándalo? Retira la denuncia, mamá, te lo suplico». No contesté, tampoco borré nada. Seleccioné todas las llamadas y mensajes y los reenvié directo al correo de la abogada Mireya con el asunto: violación de orden de protección, cómplice de acoso. A la mañana siguiente, fui a la comisaría a firmar el acta de reconocimiento. Sentada en la sala de interrogatorios, viendo el video donde Gael intentaba abrir la puerta con una barra metálica, sentí el alma endurecerse de forma extraña. «Será procesado por allanamiento y daños a propiedad privada», me informó el investigador. Pero al regresar a casa, algo me olía mal. El cuarto tenía detalles fuera de lugar. La almohada movida, el cajón del tocador mal cerrado. Corrí al closet y revisé la caja fuerte escondida. Estaba corrida. La abrí y el sobre con $2,000 en efectivo que tenía para los gastos del mes ya no estaba. Me quedé en shock. Había cambiado la cerradura del portón, pero la de adentro. Probablemente Mariela aún tenía una copia y yo ni enterada. Aprovechó que estaba en la comisaría para entrar. Esa traición dolía más que el vaso que me lanzó la otra noche. Le marqué de inmediato al investigador. «Quiero agregar una denuncia por robo. Y esta vez tengo huellas dactilares en la manija de la puerta». Esa misma tarde, Mireya llegó a casa con un nuevo expediente. Me miró con una mezcla de respeto y tristeza. Gael quedará detenido por lo menos hasta que se presente ante el tribunal penal. Y Mariela, si las huellas coinciden, se convertirá oficialmente en sospechosa como cómplice. ¿De verdad quiere llegar hasta el final? Miré hacia el patio, donde las marcas en el portón seguían ahí como una cicatriz. Saqué 2 candados con sensor de movimiento más y los instalé a lo largo del pasillo hacia el cuarto. «Hasta el final», respondí con la voz firme. «Llévate todos los documentos a casa de Estela. Ya no voy a dejar nada importante aquí». Por la noche, la casa estaba espantosamente silenciosa. Me senté sola en la sala, anotando con precisión la hora del arresto en el cuaderno de eventos. Cada paso imprudente de ellos era otro ladrillo en el muro que me separaba de su violencia. Dejé el celular al lado de la cama, lista para la próxima llamada. Esta noche iba a dormir,
porque sabía que el depredador ya estaba enjaulado. La luz del amanecer del día siguiente no trajo calidez, solo hizo más visibles los raspones en el portón de hierro, huellas de una noche de locura. Me desperté con una frialdad lúcida. Después de dejar a mi nieto en la escuela con seguridad reforzada, manejé directo a la estación de policía, como lo pidió el investigador. En una oficina que olía a café barato y con el sonido de una impresora rechinando, el oficial puso sobre la mesa una bolsa plástica con los objetos encontrados en el coche de Gael. Era una colección de avaricia, llaves falsas, guantes, un tubo manchado de pintura negra del portón de mi casa y, sobre todo, un expediente de préstamos de 3 financieras distintas, con tasas de interés criminales subrayadas en rojo. Pero lo que más me impactó fue la fotocopia de las escrituras de mi casa. En una esquina, Gael había escrito: «Firmar este mes, que la vieja no sospeche». «El fiscal ya autorizó la detención», dijo el oficial, con ojos que mostraban algo de lástima. Gael enfrenta 2 demandas civiles de acreedores y una orden de embargo. No tiene opción de fianza. Tendrá que esperar juicio en prisión. Firmé el acta de recepción de evidencias, sintiendo cada trazo como un martillazo en el destino de ese yerno. Al salir de la estación, el celular vibró. Un mensaje de Mariela. «Estoy en el café de la esquina. Por favor, mamá, déjame verte una última vez. Solo yo». Fui al lugar, pero no me senté en un rincón oculto. Escogí la mesa más visible, justo bajo la cámara del local y a la vista de los transeúntes. Coloqué el celular sobre la mesa, con el dedo en el botón de grabar antes de que Mariela pudiera sentarse. Su cara estaba demacrada, con los ojos hinchados y ojerosos. Ya no gritaba como la otra noche, solo quedaba el agotamiento. «Mamá, te ruego que retires la denuncia». Gael lo hizo por presión. «Estamos muy endeudados. Lo amenazaron con matarlo». La miré con el alma tan tranquila como un lago congelado. «Las deudas las eligieron ustedes. La traición también». «¿Pero y la casa?» Se inclinó hacia mí, y su verdadera cara comenzó a asomar detrás de la máscara de sufrimiento. «Al final, sigo siendo tu hija de sangre. ¿Mamá piensa llevarse esta casa a la tumba o qué? Tiene que darme una parte para pagar mis deudas, para tener dónde vivir». No le respondí. Abrí mi bolso, saqué un sobre pequeño y lo puse sobre la mesa. Dentro había $100 en efectivo, la última cantidad que pensaba darle. «Este es el último dinero que te doy como madre. En cuanto a la casa». Le deslicé una copia del video donde lanza la copa. «Todo ya está en el expediente del juzgado. No vuelvas a buscarme». Me levanté y me fui, dejando que su voz débil se perdiera entre los claxones de la ciudad. Por la tarde, fui con Mireia a la notaría. Era la cita más importante de todas, el movimiento que había planeado durante años, pero que hasta ahora tenía el valor de ejecutar. El notario, con sus lentes viejos, leyó en voz alta cada cláusula del testamento y del nuevo contrato de cesión. «Usted confirma que cede toda la propiedad de la casa grande y las cuentas de ahorro relacionadas al Fondo de Educación Infantil de la ciudad, bajo la condición de que el fondo cubra todos los gastos escolares y de manutención de su nieto hasta los 22 años?» «Confirmo», respondí con voz firme. «¿Y que usted solo mantiene derecho de residencia temporal durante 30 días a partir de la fecha de firma?» «Así es». El sello rojo cayó sobre el papel con un clac seco. «Listo. Listo. Esta casa, por la que Gael y Mariela estaban dispuestos a estrangularme, ya no me pertenece. No pueden demandar, no pueden reclamar, porque legalmente ya no soy la dueña. He convertido la casa en una fortaleza a la que nunca podrán acceder, ni siquiera cuando yo muera». Mireia sonrió. Su apretón de manos fue firme. «Les quitaste el motivo para hacer daño. Ahora solo les quedan sus deudas y sus condenas». Esa noche, la noticia del allanamiento llenó los periódicos locales. Mi imagen con una venda en la frente al portón se volvió símbolo de resistencia para los adultos mayores maltratados. Los insultos en redes desaparecieron, reemplazados por apoyo y hasta disculpas tardías. Estela, la vecina, me trajo una bolsa con pan dulce,
Me tomó la mano largo rato. Doña, usted es bien valiente. Todo el barrio está con usted. Esa noche, la casa grande se sentía inusualmente silenciosa. Tomé una linterna y di una vuelta por los cuartos. Empecé a etiquetar las cajas. Cuarto de mi esposo. Pertenencias donadas al Museo de Tecnología. Sala. Comedor de encino para Estela. Miré la cocina donde pasé mi vida cocinando y cuidando a quienes después me dieron la espalda. No sentí tristeza. Al ceder la propiedad, una fuerza nueva me recorría las venas. Mariela llamó por última vez a medianoche. Llorando, dijo que Gael había sido oficialmente acusado y no podía pagar la fianza. Me rogó una carta de apoyo. No colgué de inmediato. Dejé que llorara, y cuando se calmó, le dije con suavidad: los papeles de la casa ya están firmados y la propiedad pasó al Fondo de Educación. Desde ahora, ya no hay casa que puedan pelear. Arréglenselas solos. Colgué la llamada y cerré con llave la caja fuerte, que ahora solo guardaba los documentos legales más importantes. Miré a mi nieto dormido profundamente en su habitación. Mañana comenzaría una nueva vida. Ya no sería la señora de una casa llena de mentiras. Solo sería una abuela libre. Una semana después, el motor de una camioneta retumbó frente al portón, rompiendo el silencio de la casa grande. 2 mudanceros empezaron a descolgar las cortinas impregnadas de humo de cocina y años. Enrollaron las alfombras, desmontaron la pesada mesa de roble, la última testigo de aquella trágica cena del Día de las Madres. Yo estaba en medio de la sala con una libreta en la mano. Solo conservé lo que realmente era parte de mi alma: la caja fuerte con papeles, algo de ropa, unos portarretratos viejos y sobre todo todas las cosas y juguetes de mi nieto. Lo demás, el televisor de pantalla grande, el sofá caro que Gael compró con dinero prestado, lo doné al fondo de liquidación. La representante del fondo educativo llegó con una carpeta gruesa. Revisamos juntas el estado de la casa por última vez. El techo del patio trasero tiene goteras. Por favor, revisen eso cuando lo arreglen para la oficina. Le dije con calma, como quien entrega un objeto preciado a alguien de confianza. Entré a la cocina y limpié la encimera por última vez. Doblé el delantal gastado y lo colgué en su gancho de bronce de siempre. Al tocar la mesa de madera, donde la sangre de aquella noche ya había sido borrada, sentí una extraña liberación. Desenchufé el refrigerador, bajé el interruptor de luz. Cada clic sonaba como el cierre de un capítulo lleno de tormentas. Cuando salía al patio, Mariela apareció en la entrada. Ya no mostraba rabia ni fingía súplica, solo se veía vacía. En sus manos llevaba una bolsa de plástico con algo de ropa vieja de su hijo. «Quiero hablar con usted a solas», dijo, mirando las cajas que subían al camión. Abrí el portón, pero no la invité a pasar. Nos quedamos en el patio, bajo el árbol de bugambilia que ya soltaba sus hojas. «Mamá, ¿usted todavía me considera su hija?». La miré a los ojos buscando a la niña que algún día amé sin condiciones, pero solo vi a una mujer corrompida por la ambición. Saqué de mi bolsillo la llave vieja, la copia que ella usó para colarse y robar dinero, y se la puse en la mano. «Desde hoy, tú tienes tu vida y yo la mía. Yo te di la vida, pero tú decidiste asfixiarla. Cuídate, Mariela». Me di la vuelta. Mis pasos secos resonaban en el patio de ladrillo. El niño salió corriendo. Tomó fuerte mi mano. Lo subí a la cabina del camión y le abroché el cinturón. «¿A dónde vamos, abuela?», preguntó. «A un lugar donde ya no tengamos que cerrar la puerta con miedo», sonreí. Entregué la llave principal al representante del fondo. El sonido del candado cerrándose fue firme. Crucé el portón sin mirar atrás, dejando esa casa que me encerró en la soledad y la traición durante 3 meses. El camión arrancó despacio, rodando por la calle angosta. Estela y algunos vecinos nos saludaban desde la reja. Estela corrió y me pasó una botella de agua fresca por la ventana. «Cuídese mucho, doña». «Gracias, Estela. Hasta pronto». Llegamos a un departamento pequeño, en un piso alto de un edificio viejo, justo al lado de la nueva escuela de mi nieto. Solo tenía 2 habitaciones, ni una cuarta parte del tamaño de la casa grande, pero estaba lleno de luz.
Coloqué la caja fuerte en una esquina y abrí las cortinas para dejar entrar el sol de la mañana. Pasé toda la tarde instalando el nuevo sistema de seguridad, esta vez no para encerrar a nadie, sino para proteger la paz. Colgué la única foto familiar en la pared blanca. Acomodé el escritorio del niño junto a la ventana, donde pudiera ver a los pájaros volando en círculos. Sonó el teléfono. Era Mireya. Gael ha sido formalmente acusado con la pena más alta por allanamiento y violencia. Mariela está obligada a entrar a un programa de terapia psicológica y estará bajo supervisión del DIF si quiere tener derecho a ver a su hijo. Usted ya es libre. Gracias, Mireya, por todo. Esa noche preparé una cena sencilla: sopa de frijol y pan calientito. El niño dibujaba en la mesa, murmurando una cancioncita infantil. A lo lejos, los claxons sonaban suaves, como banda sonora de la ciudad, reemplazando los gritos y las traiciones. Di una vuelta por el departamento, revisé por última vez los cerrojos. Apagué la luz, dejé el celular sobre la mesa. Ya no había mensajes amenazantes, ni llamadas llenas de insultos, ni el miedo a que alguien vendiera mi vida a escondidas. Por primera vez en meses, me dormí profundamente, sin sueños. En el silencio del cuarto, solo se escuchaban la respiración tranquila de mi nieto y el latido de un corazón que al fin había encontrado su lugar. La casa grande se perdió, sí, pero encontré un verdadero hogar. Hay heridas que no están en los 4 centímetros de la frente abierta, sino en el momento exacto en que entiendes que para tus propios hijos solo fuiste un estorbo en el camino hacia su riqueza. ¿Alguna vez miraste a quienes trajiste al mundo y notaste que en sus ojos no hay amor, sino el cálculo frío de una negociación de mercado? La historia que acabas de escuchar no es solo sobre un vaso volando en el Día de las Madres. Es una llamada de alerta sobre una realidad cruel que se esconde en muchas casas de hoy, donde los padres viejos son vigilados por cámaras, por seguridad, se les quitan las llaves por olvidadizos y se les pone precio en folletos de asilo con 10% de descuento. La madre de esta historia no se quedó tirada entre los vidrios rotos. No fue una víctima esperando lástima, fue una guerrera que usó las armas de los traidores en su contra. Cuando metió el pedazo de vidrio con labial en la bolsa Ziploc, no solo guardaba una prueba, estaba recogiendo los últimos pedazos de su dignidad. La venganza más profunda que le dio a Gael y Mariela no fue el arresto ni la cárcel, fue la frialdad con que firmó la donación de la casa grande a un fondo educativo. Reventó su plan de libertad comprada con sangre y les enseñó que una madre puede darlo todo, pero también puede quitártelo todo si le pagas amor con traición. Contamos esta historia para recordarte que hay tolerancias que no son virtud, sino abono para el abuso y la maldad en la propia familia. Que hay cámaras que no cuidan, sino que roban la última libertad de la vejez. Y que a veces cortar los lazos es la única forma de salvar el alma de ambos lados. Cuando esa madre cruzó el portón, cerró el pasado con llave y subió a la camioneta con su nieto, no huía. Iba hacia adelante, eligió un departamento pequeño y lleno de sol, no una mansión repleta de mentiras. Les demostró a sus hijos que nunca dejó de valer y que siempre tuvo a dónde ir. Un lugar donde manda sobre su vida, sin llaves prestadas ni permisos ajenos. Cuando cierres esta historia, pregúntate, Mariela suplicó que retirara la demanda por el honor de la familia. Pero ¿cuánto vale ese honor si se construye sobre golpes y el plan de encerrar a su madre en un asilo? ¿Crees que la decisión de esa madre fue cruel con los lazos de sangre? ¿O fue la única forma real de amarse a sí misma para no acabar como un mueble viejo esperando que lo rematen? No esperes a que el vaso se rompa para valorar tu libertad, porque al final, el verdadero hogar no está en paredes de roble ni azulejos brillantes, sino en el sitio donde puedes dormir tranquilo, sin temer quién tiene las llaves de repuesto a tus espaldas.